Desde muy joven, Robert Kiyosaki se dio cuenta de que la educación que recibía en la escuela no le enseñaba cómo hacerse realmente rico, y esto quedó claro cuando, siendo apenas un niño, notó la diferencia entre la mentalidad de su padre biológico, a quien él llama su padre pobre, y la del padre de su amigo Mike, a quien llama su padre rico. Mientras que su padre pobre era un hombre altamente educado, respetable y con un trabajo seguro como profesor, siempre parecía tener problemas financieros incluso ganando bien. Por el contrario, el padre de Mike, a pesar de no haber terminado la escuela secundaria, era un empresario exitoso que comprendía profundamente cómo funcionaba el dinero. Este contraste despertó en Robert y Mike un interés genuino por aprender a generar riqueza, algo que no se enseñaba en la escuela ni podía obtenerse únicamente con trabajar duro o con títulos académicos. Fue entonces cuando decidieron acudir al padre de Mike para que les enseñara a ganar dinero, y lo que recibieron fue una lección práctica que cambiaría su vida. El aprendizaje real no se da en libros ni conferencias, sino a través de la experiencia directa y la toma de decisiones inteligentes. Desde su primer día trabajando en la tienda del padre de Mike, Robert y Mike aprendieron que el dinero no es simplemente el pago por horas trabajadas, sino una herramienta que puede ponerse a trabajar para uno mismo. A través de tareas aparentemente insignificantes, como limpiar productos y mantener ordenados los estantes, comenzaron a entender los conceptos fundamentales de flujo de efectivo, activos y pasivos, y cómo las personas ordinarias, aunque trabajen mucho, pueden permanecer atrapadas en lo que Kiyosaki llama la carrera de ratas, un ciclo de trabajo, gasto y deuda que impide construir verdadera riqueza. El padre rico les enseñó que para ser ricos, debían desarrollar la capacidad de tomar decisiones rápidas y estratégicas, de resistir las tentaciones inmediatas y de ver oportunidades donde otros solo veían limitaciones. Esta lección inicial se centró en la importancia de la disciplina, la paciencia y la comprensión de que el aprendizaje sobre el dinero requiere más que memorizar fórmulas. Requiere observar, analizar y aplicar principios en la vida real. Por ejemplo, cuando Robert y Mike tuvieron la oportunidad de recibir un aumento por su trabajo en la tienda, el padre rico les mostró que su resistencia y su decisión de no aceptar más dinero solo por impulso eran parte del aprendizaje. No se trataba de cuánto dinero ganaban, sino de cómo aprendían a pensar sobre el dinero y su propio valor. Comprendieron que la mayoría de las personas trabajan duro por dinero sin que éste trabaje para ellos, y que la verdadera libertad financiera viene de aprender a hacer que el dinero genere más dinero. Esta idea central se convirtió en la base de toda su educación financiera, la diferencia entre activos y pasivos. Robert aprendió que un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo regularmente, mientras que un pasivo es algo que te quita dinero, y que muchas personas confunden los pasivos con activos, como sucede con las casas que compran, y que en realidad, debido a impuestos, mantenimiento y gastos asociados, representan una carga financiera si no están generando ingresos. A partir de esta comprensión, los jóvenes comenzaron a aplicar estos principios en proyectos pequeños, como una biblioteca de cómics donde cobraban una cuota de entrada y permitían a los niños leer, aprendiendo que incluso una iniciativa pequeña, correctamente administrada, puede convertirse en una fuente de ingresos pasivos. Este proyecto les enseñó la importancia de construir sistemas y procesos que funcionen sin su presencia constante, es decir, negocios y activos que generen flujo de efectivo aunque ellos no estén físicamente trabajando en ellos. De este modo, Robert comenzó a entender que no se trata de trabajar más horas para ganar más dinero, sino de desarrollar la capacidad de hacer que el dinero y los negocios trabajen para uno. Aprendió que la educación financiera es crucial porque sin ella, cualquier ingreso adicional solo incrementará los gastos y pasivos, atrapando a la persona en el ciclo de la carrera de ratas. Por ejemplo, muchas personas que reciben un aumento salarial, una herencia o ganan la lotería, terminan gastando rápidamente el dinero, pues carecen de las habilidades para administrarlo y convertirlo en activos que generen más riqueza. Así, Kiyosaki nos enseña que la riqueza no se mide por cuánto dinero se tiene, sino por la capacidad de mantener un flujo de efectivo positivo que cubra los gastos y permita sobrevivir sin depender de un ingreso activo. Esta visión redefine por completo la manera en que debemos abordar el trabajo, el ahorro y la inversión. Aprendió que los ricos no se enfocan en cuánto ganan en su empleo, sino en cómo incrementan sus activos y construyen columnas de flujo de efectivo que sostengan su estilo de vida y les permitan tomar riesgos calculados. De hecho, el padre rico les enseñó a Robert y Mike que para acumular riqueza deben ocuparse de sus propios asuntos financieros, es decir, dedicarse a construir y proteger sus activos personales, en lugar de trabajar exclusivamente para otros y depender de salarios. Esto no significa necesariamente que deban iniciar un negocio, sino que deben invertir tiempo y recursos en aprender a generar ingresos a través de activos que puedan controlar y que aumenten su seguridad financiera.
Robert comenzó a poner en práctica esta filosofía desde joven, incluso mientras trabajaba en empleos tradicionales, aprendiendo a analizar oportunidades de inversión y a evaluar negocios y bienes raíces como fuentes potenciales de flujo de efectivo. La lección más poderosa que adquirió es que la independencia financiera no proviene del trabajo arduo por dinero, sino de la inteligencia financiera, que consiste en comprender cómo funciona el dinero, cómo generarlo y cómo protegerlo. Además, Kiyosaki enfatiza que la educación financiera no se trata únicamente de acumular dinero, sino de desarrollar la capacidad de pensar críticamente sobre las decisiones financieras, de reconocer cómo las emociones como el miedo y la codicia afectan nuestras elecciones y de actuar de manera estratégica para que el dinero trabaje a favor y no en contra. Por ejemplo, muchas personas temen invertir porque sienten miedo a perder dinero, mientras que otras se dejan llevar por la codicia y gastan más de lo que deberían. La clave es aprender a separar las emociones de las decisiones financieras y construir una mentalidad de inversión inteligente que permita adquirir activos, minimizar pasivos y generar flujo de efectivo sostenible. Robert aprendió también que la riqueza se construye de manera incremental. Cada activo adquirido, cada inversión realizada y cada conocimiento financiero aprendido se suman a la base que permitirá un crecimiento compuesto de ingresos. No se trata de atajos ni de fórmulas mágicas, sino de disciplina, paciencia y la aplicación constante de principios probados. Por ejemplo, al adquirir propiedades de alquiler, Robert entendió que el ingreso mensual generado por los inquilinos no solo cubre los gastos de la propiedad, sino que además aumenta su flujo de efectivo y le permite reinvertir en nuevos activos, multiplicando su riqueza con el tiempo. Asimismo, aprendió a diversificar sus fuentes de ingresos, comprendiendo que depender de un solo empleo es arriesgado y limita la capacidad de generar riqueza real. Cada activo adquirido debe tener un propósito: generar ingresos, apreciarse en valor o producir beneficios que permitan reinvertir y expandir la columna de activos. Robert también aprendió que el dinero debe ser un medio y no un fin. La verdadera libertad financiera radica en la capacidad de tomar decisiones sin estar limitado por la necesidad de un salario. Y esto solo se logra cuando los activos superan los gastos de manera consistente. Esta comprensión lo llevó a desarrollar la disciplina de observar constantemente oportunidades, de analizar el mercado, de estudiar negocios y bienes raíces, y de buscar maneras de hacer que cada inversión genere flujo de efectivo positivo. Además, comprendió que los jóvenes deben recibir educación financiera temprana para evitar caer en patrones de consumo y deuda que limitan su capacidad de crear riqueza. Los padres, escuelas y mentores juegan un papel fundamental al enseñar a los niños la diferencia entre activos y pasivos, la importancia del flujo de efectivo y cómo las decisiones financieras afectan su libertad futura. Robert enfatiza que muchas personas inteligentes, educadas y con buenos ingresos siguen siendo financieramente analfabetas porque nunca aprendieron a manejar el dinero correctamente. Aprender a ganar dinero es solo una parte. La otra parte, que suele pasarse por alto, es aprender a conservarlo, multiplicarlo y ponerlo a trabajar para generar aún más riqueza. Por eso, Kiyosaki recomienda que los jóvenes construyan desde temprano su propia columna de activos, incluso si deben mantener empleos tradicionales mientras lo hacen, utilizando sus ingresos para comprar activos que generen flujo de efectivo y evitar gastar en pasivos que no contribuyen a su libertad financiera. Otro principio clave es entender la diferencia entre profesión y negocio. Aunque alguien tenga un trabajo estable y bien remunerado, esto no necesariamente genera riqueza si no tiene activos trabajando para él. La independencia financiera requiere que cada persona desarrolle su propio negocio de activos, que puede incluir propiedades de alquiler, acciones, bonos, regalías, negocios manejados por terceros o cualquier inversión que genere ingresos sin requerir presencia constante. Robert también enseña que las oportunidades deben reconocerse y aprovecharse de manera estratégica. No se trata solo de trabajar duro, sino de trabajar inteligentemente, observando el flujo de dinero en la sociedad, entendiendo dónde se crean oportunidades y actuando cuando éstas aparecen. Además, la gestión del riesgo es esencial. Invertir sin educación financiera adecuada puede ser peligroso, mientras que tomar decisiones informadas aumenta las probabilidades de éxito y minimiza pérdidas. La disciplina emocional también juega un papel crucial. El miedo y la codicia son enemigos del crecimiento financiero, y aprender a controlarlos permite tomar decisiones racionales que
que conducen a la acumulación de activos. La educación financiera, según Kiyosaki, es el factor determinante que separa a quienes permanecen en la carrera de ratas de quienes alcanzan la verdadera libertad económica. Esta educación no se limita a comprender términos contables, sino a desarrollar la mentalidad adecuada para analizar riesgos, evaluar oportunidades y tomar decisiones que incrementen la columna de activos. Cada lección, cada experiencia, desde trabajar en la tienda del padre rico hasta administrar pequeños negocios de su infancia, estaba diseñada para enseñarle a Robert cómo pensar como un rico, evaluar activos, minimizar pasivos, observar oportunidades, controlar emociones y tomar decisiones estratégicas. A medida que aplicaba estas lecciones, Robert pudo ver cómo el flujo de efectivo generado por los activos podía superar ampliamente el ingreso de un empleo tradicional, demostrando que el camino hacia la riqueza no está en trabajar más horas, sino en aprender a invertir inteligentemente y construir activos que trabajen para uno. Además, comprendió que la riqueza no se mide solo por el dinero acumulado, sino por la libertad que éste proporciona, la capacidad de decidir, de invertir en proyectos que generan más ingresos, de tener tiempo para desarrollar nuevas oportunidades y de no depender de un salario o de un jefe. La educación financiera también enseña a proteger el dinero mediante estrategias como la diversificación, el control de gastos, la evaluación de riesgos y la planificación a largo plazo, elementos que la mayoría de las personas pasan por alto, atrapadas en un ciclo de trabajo, gasto y deuda. Por último, Robert aprendió que el proceso de hacerse rico es continuo. Cada decisión financiera influye en la siguiente, y la acumulación de activos requiere paciencia, visión, disciplina y aprendizaje constante. Las lecciones del padre rico se centran en desarrollar habilidades que permitan identificar activos, invertir sabiamente, manejar el flujo de efectivo y mantener un equilibrio entre riesgo y recompensa, enseñando que la verdadera riqueza se construye no solo con dinero, sino con educación, estrategia y mentalidad adecuada. A través de estos principios, cualquier persona puede comenzar a salir de la carrera de ratas, construir una base de activos sólidos y, con el tiempo, alcanzar la independencia financiera que permite vivir sin depender de un salario, aprovechar oportunidades y generar un flujo constante de ingresos que haga que el dinero trabaje para ella y no al revés. De esta forma, Robert Kiyosaki nos deja claro que la riqueza no es cuestión de suerte ni de herencia, sino de aprender a pensar, actuar y gestionar el dinero de manera inteligente, tomando control de nuestros propios asuntos financieros y desarrollando la capacidad de construir activos que sostengan nuestro estilo de vida, generen libertad y nos permitan crecer continuamente. Esta filosofía se convierte en un marco práctico para cualquier persona que desee mejorar su situación económica, enseñando que la riqueza real proviene de la educación financiera, la disciplina, la observación de oportunidades, la inversión estratégica y la construcción constante de activos que generen flujo de efectivo y libertad a largo plazo.